tardes con todas y con todos. Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, damos la más cordial bienvenida a este espacio denominado Mirada Sociológica en Debate. A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en esta tarde conversaremos sobre perspectivas, análisis y acciones en torno a la sociología del trabajo. Para ello hemos invitado a 3 especialistas, panelistas invitados, y quiero presentarlos a continuación. Por ustedes, señor Carlos Martínez Matamala, miembro del SENAI Chile, ¿no? Sociólogo, máster en Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule e investigador del Observatorio Laboral del Maule CETSE. Su especialización es justamente en sociología del trabajo, sindicalismo, precarización y formas atípicas del empleo. También nos acompaña Irma Lorena Acosta Reveles, miembro del SENAI México. Ella es egresada de la carrera de Economía, licenciada en Derecho, maestra y doctora en Ciencia Política, con diplomado en Derecho Agrario. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, especialista en estudios laborales y sociología rural. Actualmente es académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenida, Irma Lorena. De igual manera, contamos con la participación de Maximiliano Areco, miembro del SENAI Argentina, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y docente investigador de la Universidad Nacional de La Paz y de la Universidad también de Buenos Aires. En el 2020 finalizó la cursada de la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y se especializa en Sociología del Trabajo y Relaciones Laborales. A los 3, la más cordial bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy, ¿no? Me gustaría que pudiéramos empezar esta conversación, este debate, a raíz de algunas preguntas en torno a cómo es que están impactando justamente las nuevas tecnologías en el ejercicio laboral. Algunas preguntas que nos hacíamos en la producción era justamente cómo la globalización incide, ¿no?, en los procesos locales de producción del conocimiento y la generación de empleos o nuevos empleos, ¿no? Si son de pronto las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no?, las tendencias de robotización o de inteligencia artificial, un riesgo o una oportunidad para el sector laboral. Otra pregunta que nos hacíamos era ¿de qué manera impactan justamente estos procesos corporativos de corte internacional en el ejercicio de los trabajadores? Por ejemplo, en torno al fenómeno de migración. Quisiéramos escuchar sus pareceres y sus comentarios al respecto. Saben que tienen 3 minutos para sus intervenciones, y las escuchamos. Bien, muy buenas tardes. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Bueno, acá tengo muchas cosas que hablar justamente porque hemos estado realizando estudios para el ámbito, digamos, nacional, en el caso chileno, pero que tiene también su implicancia justamente el tema de la aplicación de nuevas tecnologías a nivel mundial. A propósito, hay un estudio bastante importante que apareció en temas de aplicación de tecnología y nuevas tecnologías justamente en el empleo y la lógica empresarial de productividad, que están ampliamente ligadas, por lo tanto, tiene una visión sumamente ligada a la globalización también. Hablo de un estudio de la OCDE, ¿no es cierto?, que el año 2017 se llamó The Next Production Revolution, en el cual se habla justamente sobre la implicancia del gobierno y en los negocios justamente en la aplicación de tecnología. Este funciona, ¿no es cierto?, bajo la lógica de las implicancias de la aplicación de tecnologías justamente en la industria manufacturera, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los aspectos, uno de los sectores mayormente implicados en esta interpelación, ¿no es cierto? Hay autores que han reseñado y han aplicado este tipo de estudios, o en este caso Frey, ya en el año 2003, hacía estudios sobre la implicancia que tenía la tecnología en el empleo, y se han replicado estos estudios en el caso chileno, se han replicado en estudios más o menos cercanos, en el año 2017, por el CLAPE-SUCE de la Universidad Católica de Chile, en el cual se vio, con algunos datos importantes acá, que se destaca que la probabilidad de automatización de un empleo promedio en el país alcanzaría un 42.2%, mientras que un 17% de los ocupados, digamos, presenta un alto riesgo de ser reemplazado en esas labores. En el caso de la región del Maule también hicimos un trabajo replicando este modelo analítico
Y lo que se pudo aplicar es que efectivamente la tecnología, la automatización industrial tiene un fuerte impacto, digamos, no en todos los sectores o todas las labores económicas o laborales, sino que tiene una mayor implicancia en sectores de poca cualificación, en trabajadores de poca cualificación, y se crean nuevos, digamos, eh, trabajos o nuevas labores se van creando tras la pérdida también de estas ocupaciones que son de poca cualificación. Es una cuestión sumamente relevante porque implica que ciertos sectores van a quedar también, van a tener problemas para encontrar empleo, y se necesita también una implicancia por parte de la educación que nos ayude a reafirmar los elementos de la tecnología principalmente a nivel industrial, y también se ha aplicado, digamos, la automatización a sectores como la administración, ¿no es cierto? La administración de empresas, que ahora ya no se paga por planilla, digamos, ahora se hace con software, y todos estos elementos que poco a poco nos han ido acercando a la cuarta revolución industrial, incluso en sectores o países de América Latina. Eh, Eso podría agregar principalmente sobre los aspectos de la automatización industrial y ciertos efectos que ha tenido, por lo menos en América Latina, en el caso concreto de Chile. Gracias, Carlos. Seguimos con Lorena, por favor. Sí, muchas gracias por invitarme, en principio. Y bueno, en afán de no entrar aún en ningún debate, sino solamente plantear algunas de las inquietudes, coincido plenamente con que hay que partir de los cambios económicos globales en las finanzas, en los servicios, en el comercio, que son constantes, pero que hoy aparecen como vertiginosos porque imponen un ritmo productivo muy acelerado, con muchas implicaciones en todas las regiones, en todos los sectores, las ramas económicas, y claro, en diferentes latitudes y regiones de un mismo país puede ser de forma muy distinta. Lo que no hay duda es que los alcances de la generación de conocimiento marcan hoy la pauta a las nuevas dinámicas empresariales, por el hecho de que se tiene un menú mucho más amplio de posibilidades tecnológicas para echar mano, y que son opciones técnicas y operativas, bueno, en afán de mayor competitividad, pero que implican cambios en la organización interna del trabajo. Y ello desemboca, sí, en pues reducción de costos, pero no necesariamente, y esa creo que debe ser nuestra mayor preocupación, en mejores empleos ni en empleos dignos, por ponerlo en términos del vocablo que utiliza la Organización Internacional del Trabajo. Sí se trata, sin duda, de empleos muy distintos que requieren otras habilidades, otras disponibilidades de tiempo, otras calificaciones, y que introducen interrogantes importantes en el tema, por ejemplo, del control al interior de los procesos, de las identidades y subjetividades laborales, que, bueno, son materia de diferentes disciplinas sociológicas, económicas, en fin. Ahora, si representa un riesgo o una oportunidad, para esto no hay una respuesta tajante de sí o no. Yo creo que el tema es por demás complejo, habría que ver sectores, ramas, empresas, regiones, en fin. Lo que sí es claro, y esto no es ningún secreto porque está estudiándose en la ciencia económica, en la economía política, en la sociología desde hace siglos, es el desempleo tecnológico como una tendencia histórica que, por ponerlo muy rápido ya porque se me acaba el tiempo, pues ha dado como resultado, como evidencia empírica contundente, un prolongado proceso de desagrarización, es decir, de expulsión de trabajadores del campo por las biotecnologías, por ejemplo, un proceso acelerado también de desindustrialización, porque también el sector secundario, construcción, en fin, ha expulsado, sobre todo en los últimos 4 décadas, mucha gente al sector servicios, y este es el segmento que más abultado está, un segmento, comercio y servicios, pues con muchos trabajadores vulnerables, pero además feminizado. Curiosamente es el sector más feminizado. Ahí lo dejaría yo. Gracias, Lorena. Vamos con la intervención de Maxi Areco. Hola, buenas tardes. En primer lugar, las gracias a la asociación por invitarme a participar y un gusto estar con los colegas en esta mesa virtual, digamos. Me parece muy importante, en primer lugar, plantear, cuando decimos es
el salto tecnológico, la revolución tecnológica, la combinación de la tercera y cuarta revolución tecnológica, que es lo que estamos viviendo, es un riesgo u oportunidad. Plantearnos, ¿es un riesgo o oportunidad para quién? ¿Para quiénes? A lo largo de la historia del capitalismo, por lo menos, hubo varias revoluciones, esta sería la cuarta, así que, y los desarrollos tecnológicos se dieron continuamente. La revolución es cuando esos desarrollos se combinan en varios sectores, en varios procesos, en varios mecanismos a la vez, de forma simultánea, y hace ese salto cualitativo y cuantitativo. Ahora, esos saltos tecnológicos en muchos casos fueron perjudiciales para el medio ambiente, perjudiciales para sectores enteros de la población, perjudiciales para distintos factores y fueron beneficiosos para otros grupos, por ejemplo, para determinados grupos económicos, para determinadas ramas productivas, para determinados sectores de la sociedad, para determinados países o regiones. Entonces, en este caso de la cuarta revolución industrial, voy a retomar algún planteo de la Garza, que nos dejó hace poquito tiempo, el sociólogo mexicano, y que planteaba que el salto tecnológico hasta ahora, no quiere decir que se sostenga así, pero hasta ahora, decía él, está generando una polarización entre un sector que se beneficia, los sectores corporativos, las grandes multinacionales, que con estos desarrollos productivos pueden producir en distintos países, buscar mayor productividad, etcétera, etcétera, y grandes capas de la población empiezan a quedarse afuera de ese desarrollo tecnológico, afuera de ese mercado laboral, afuera de esas nuevas formas de trabajo, y etcétera. Y el capital va seleccionando distintos países y distintas regiones para usufructuar mejor estas nuevas fuerzas productivas. Entonces, en síntesis, digamos, porque es poco el tiempo, lo que tendríamos que decir es, según cómo se administren ese salto tecnológico, cómo se administren esas tecnologías, va a ser beneficioso para amplias capas de la población o va a ser beneficioso solo para un grupo. Para eso es necesario el rol interventor del Estado, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, el fortalecimiento de los sectores populares, y especialmente para los grupos más vulnerables, que son las mujeres, los jóvenes sin estudios y los jóvenes migrantes, que por esta condición de mercados laborales volátiles tienen que estar migrando de un país al otro en condiciones de total precariedad, empleos de baja paga, sin protección de la salud, etcétera, etcétera. Gracias, Maxi. En este momento más bien quisiera invitarlos de pronto a acotar, replicar o generar algún comentario adicional que pueda nutrir también los distintos enfoques que han sido tocados. ¿Quién quiera intervenir, por favor? Si me permiten. Yo, efectivamente, coincidiendo con Maximiliano, se trata sin duda de poner el punto crítico en la administración de la tecnología, en los fines, y también señalar que el gran abanico de tecnologías no debe hacernos solamente pensar en dispositivos, computadoras, o sea, elementos tangibles, ¿no? Estamos hablando también de tecnologías en términos de procesos de reorganización de personal, nuevos métodos de organización de los equipos de trabajo. También esas son desarrollos tecnológicos que tienen un gran impacto y que también tienen un uso para determinados fines en la lógica empresarial que al punto en que se encuentra en este momento la competencia internacional, pues lleva a deslocalizar las empresas a lugares donde los costos laborales son menores. En fin, sí estamos en un momento crítico, insisto, por el uso y la administración de los nuevos procesos tecnológicos que además se regeneran constantemente con los mismos fines. Gracias, Lorena. ¿Quién desea tomar la palabra? Bien, por acá, si ustedes me permiten, totalmente de acuerdo con los dos colegas, digamos, la tecnología en sí y lo que lo demuestran
todos los estudios que señalaba inicialmente, casi todos hablan de una tecnología que finalmente es neutra, ¿no es cierto? Hablamos de revoluciones industriales ya desde hace bastante tiempo, y la relación que tiene el ser humano justamente con la máquina es una cuestión que ya lleva un letargo bastante pronunciado, digamos. Eh, Ahora la tecnología que se ha aplicado en América Latina, digamos, también, y lo que hemos visto nosotros en estudios, tiene que ver justamente no con trabajos que sean, digamos, algo provechoso justamente para el trabajador en muchos casos. Son trabajos, digamos, en su gran mayoría, y que puede replicar una máquina, digamos, la máquina más allá de los preceptos que nosotros conocemos de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, elementos de automatización. Muchas de las tareas que son relegadas justamente a estas máquinas tienen que ver con cuestiones que son netamente repetitivas, que ya Marx, cuando hacía su análisis sobre el capital, ya hablaba justamente sobre esta cuestión, ¿no es cierto? No dejar al hombre hacer la actividad que realmente le fueran de su gusto. Entonces, por lo menos en el caso chileno, que es el caso que yo les puedo comentar y que hemos estudiado, justamente las labores que se han ido perdiendo en la industria, principalmente en la industria manufacturera, tienen que ver con roles que ya nadie quería cumplir. Y aquí es donde se interna justamente una de las preguntas, uno de los elementos que iniciaban esta discusión, que tenía que ver con el tema de los inmigrantes. En un momento acá se había retrasado, digamos, la implementación de esta cuarta revolución industrial en el caso chileno, porque posterior al terremoto del año 2010, en el caso chileno, hubo un boom, digamos, justamente en aplicar nuevas tecnologías, traer tecnología de Australia, Estados Unidos en la agroindustria. Y bueno, es bastante costoso. Decían muchos empresarios que también no era algo provechoso por la cantidad de dinero que tenían que gastar en la implementación de esta. Y resultó ser que dieron paso a lo que hablaba Maxi, ¿no es cierto? La llegada de los inmigrantes que venían en un estado muy precarizado. Se aplicó también estas tareas que no querían hacer en muchas partes los chilenos en el agro, por los bajos salarios, por la precarización de las condiciones del trabajo, etcétera. Entonces ahí hay una relación bastante compleja y que todavía está abierta al análisis. Gracias, Carlos. Maximiliano. Sí, me parece muy importante, insisto con esto, es evidente que los desarrollos tecnológicos, los desarrollos de las fuerzas productivas que están sucediendo, van a producir un salto, están produciendo un salto cualitativo en la productividad. Ahora, el desafío es si eso va a posibilitar que entre los trabajadores y las trabajadoras un cuidado de su salud, si eso va a posibilitar un trabajo creativo, o si eso solo va a generar bolsones de marginalidad, especialmente en la mayoría de la población. Como decía Carlos, las discusiones de los saltos tecnológicos, de las revoluciones industriales, vienen de los orígenes del capitalismo, ya en su momento los destructores de máquinas, es una discusión casi saldada, que no es la máquina la que destruye el empleo, por más que después cuando uno lo analiza en los números dice que está esta tecnología, pero sí que se dedican esos empleos, y según quién maneja esas tecnologías, quién maneja esas máquinas, puede sacar o no un provecho beneficioso para la mayoría de la población o solo para grupos minoritarios, que en parte yo podría arriesgarme y decir que es lo que está sucediendo en lo que uno ve los últimos 20 años. Hay grandes corporaciones multinacionales que se adueñan, que son las dueñas de esas tecnologías, de esos desarrollos tecnológicos, y se adueñan de esos procesos productivos y por lo tanto de esas ganancias que se generan, y nada le preocupa al medio ambiente, nada le preocupa a la mayoría de la población, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero plantear es que no es la tecnología, sino el uso que se hace de esa tecnología y cómo se las regula desde los estados y desde las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo. Si me permiten, un poco tratando de seguir la misma línea que ustedes están comentando, a mí más bien desde la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, no tanto de la academia, ¿no? Me preocupa más bien que definitivamente estos cambios culturales y económicos que ustedes expresan son innegables y se vienen dando desde décadas, siglos atrás. Más bien me preocupa un poco de pronto la responsabilidad de quienes están generando esas nuevas necesidades, mejor dicho, están generando esas nuevas respuestas tecnológicas, pero de qué manera se prepara, ¿no?, a la, no sé si decir la clase obrera, trabajadora, a las personas para asumir esa tecnología, para empoderarla, ¿no?
bien hacer uso efectivo de esa tecnología. Entonces, ahí de pronto yo me gustaría conectarlo y dejarles la idea, ¿no? De qué manera más bien estos cuestionamientos se podrían conectar de pronto con una nueva parrilla o alternativa de capacitación continua tecnológica, de pronto, ¿por qué? Porque definitivamente se están necesitando nuevos perfiles, ¿no? Y para no dejar a nadie por fuera, ya sea en el agro, en la industria, o en los servicios y lo que sea, ¿no? O sea, de qué manera se está respondiendo, sobre todo el sector de las autoridades y el sector de educación, ¿no? Para corresponder ese cambio tecnológico. Eso es lo que a mí de pronto me suscita, ¿no? Vuelvo y repito, para no dejar a la gente atrás, ¿no? Y en aras de esos cambios que se vienen suscitando definitivamente en este contexto que vivimos en el mundo de pandemia, también las condiciones laborales han cambiado, ¿no? Y es allí donde también nos preguntábamos, la producción, y les hacemos extensivas a ustedes las preguntas, ¿de qué forma es que ha impactado el teletrabajo, por ejemplo, en el ejercicio y los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? ¿Qué tanto esta inseguridad laboral se ha incrementado o no a raíz de la pandemia? Y un poco lo que comentaba Maximiliano hace un rato, ¿no? En este contexto, las medidas de bioseguridad son necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué tan suficientes están siendo esas medidas de bioseguridad para los trabajadores en tiempos de COVID-19? Escuchamos entonces la voz de nuestros expertos. Bien, en relación a bueno, algo que tú comentabas recientemente que tiene que ver justamente con esta relación entre la aplicación de la automatización tecnológica, la tecnología principalmente en la industria y en otros sectores que había hablado Lorena que también son súper importantes. Digamos, la vinculación entre la academia, digamos, la formación, las necesidades que tengan las empresas justamente con estos trabajadores que deben dar respuesta a la automatización, por lo menos en el caso chileno, ha sido, digamos, bastante lenta. Yo creo que finalmente, y lo he visto en varios países, en el caso español también, no existe mucha preocupación por el tema de inserción laboral, por ejemplo, por parte de la aplicación de esta nueva tecnología. Es algo preocupante, digámoslo, en diversos aspectos, porque finalmente son muchas personas que podrían quedar eventualmente sin posibilidades de trabajo, ¿no es cierto? Y cada vez a los jóvenes se les está haciendo más difícil el tema de la inserción laboral, también por la falta de conocimiento en estas competencias que incluso cruzan el análisis con software, etcétera, que tienen que ver con cuestiones bastante complejas y que requieren una especialización incluso de años. Ahora, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo acá realiza cursos justamente para especializar y ayudar a la gente en esta inserción laboral, pero creemos que aún, de hecho, inicialmente se están haciendo estudios y se está viendo cómo se va a hacer esta vinculación justamente con los trabajadores. Por lo menos en el caso de acá, en el caso español, les digo que es bastante similar la situación, incluso en el espacio iberoamericano, en el caso español, europeo, todavía es algo que es bastante lento, hablando de un espacio que nosotros creemos que va mucho más avanzado en estas temáticas. Ahora tú comentabas y dabas este puntapié, digamos, esta discusión sobre la aplicación del teletrabajo. En el caso chileno, ha sido un poco lento y tortuoso el traspaso a este modelo analítico, a este modelo de trabajo en específico, porque no estaba, digamos, desarrollado en materia legal de partida. Solamente en el 2018 recién se dio el puntapié con la aplicación de una propuesta de ley, y ahora con el COVID-19 finalmente se empieza a hablar del teletrabajo en sí. Se crea una ley justamente en marzo del año pasado, con la cual se dan ciertos fundamentos a lo que constituye, digamos, lo que es el teletrabajo. Antiguamente, ¿qué es lo que se hablaba? Cuando se desposeía, digamos, al trabajador de una posición de un trabajo en un lugar estable, se aplicaba un artículo, el famoso artículo 22. Los chilenos cuando vean se van a acordar de mí. Claro, cuando uno no tenía que trabajar, tenía que aplicar instrumentos, lo que sea, como sociólogo, se aplica el artículo 22 porque no estaba localizado en un punto en específico. Ahora se extiende justamente esto, pero ha creado un montón de problemas que más allá que la ley se establezcan con claridad, al trabajador lo ha dejado, digamos, muy por debajo de lo que establece la ley. Algunas de estas cuestiones que tienen que ver, y ya para terminar, tienen que ver con la posibilidad de nosotros de desconectarnos, ¿no es cierto? La capacidad del derecho a desconexión por parte de los trabajadores, que si bien está establecido en la ley de manera clara y sencilla, la verdad es que no se cumple.
me ha tocado incluso a mí dar respuesta de trabajo fin de semana, después del horario de trabajo, después de las 7 de la tarde, estamos contestando trabajo y parece que no existe ahora esta separación entre el trabajo, digamos, y justamente el mundo del hogar, que es una cuestión que también se establece con estos horarios de descanso en la lógica del teletrabajo en este caso. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí solamente, pero tiene que ver con muchos cambios que han habido justamente con esto. Como profesor también en la universidad, este tema de traspasar a las pantallas en negro ha sido algo sumamente impactante que yo creo que nos ha afectado a todos y bueno, a todos los presentes el día de hoy. Así que lo dejo hasta ahí, compañeros, y espero escuchar sus comentarios. Gracias, Carlos. Vamos con ustedes, Lorena. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Muy interesante los comentarios del colega Carlos en relación a Chile en lo particular. A mí me gustaría llevar un poquito al terreno más general y generalizado que atraviesa tanto el uso de las nuevas tecnologías, el teletrabajo en concreto y el momento actual relacionado con el COVID, ¿sí? Sin duda, el impacto para los trabajadores de esta nueva coyuntura, que ya se volvió un periodo un poquito largo, ha sido muy interesante, muy crítico en muchos casos, porque cambió dinámicas, tiempos, procesos, mecanismos de control laboral. Pudo representar algunas ventajas, en efecto, en términos de costo de transporte, tiempo, estar con la familia, en fin, pero los nuevos formatos laborales que hacen posible las nuevas tecnologías, sobre todo informáticas y digitales, creo que uno de los puntos más críticos y que más deben de ser estudiados tienen que ver con los nuevos formatos laborales que suscitan. Es decir, todo esto es muy novedoso para las leyes y para la sociología. Estas formas de contratación que no parecen para nada trabajos, como los de las plataformas digitales, el trabajo a distancia, las compras en línea, y que tienen mucha distancia con lo que era la relación laboral típica, ¿no? Regulada, normada nacionalmente. No está muy claro quién es el empleador, no está muy claro a qué se tiene derecho como trabajador, no está muy claro dónde está el patrón, si se apegan a las leyes nacionales o a las extranjeras de las empresas que los contratan, si hay que pagar impuestos, si a esto se le puede llamar empleo, ¿sí? Entonces, en la coyuntura del COVID, primero una ruptura importante de trabajos donde los vínculos eran frágiles. A estas alturas parece que muchos países ya están recuperando los empleos o, bueno, los espacios laborales que perdieron con ese shock. Pero detrás de todo esto hay una cuestión más de fondo, ¿no? La tendencia al desempleo, a la pérdida de empleos, al subempleo, al empleo de tiempo parcial, es decir, a un mercado de trabajo en extremo desequilibrado, no tiene que ver con el COVID. Eso viene detrás de mucho tiempo atrás y ha sido justo la ocasión para ir cambiando las reglas del juego entre empleadores y trabajadores, por lo menos en los que se refieren a vínculos salariales, ¿sí? ¿Dónde quedaron las jornadas de trabajo, el reparto de utilidades, las indemnizaciones, las pensiones, el crédito a la vivienda, la sanidad pública, todos esos derechos que estaban ligados al estatus laboral? Entonces, estas pérdidas son de décadas y no tienen que ver con el COVID. Ahora sí que este momento histórico ha sido detonante y además ha sido la ocasión para introducir en avalancha tecnologías digitales y que han roto frágiles vínculos laborales también es un hecho, ¿no? Entonces, ahora sí que el escenario es por demás complicado y por último, porque no lo quiero dejar pasar, muchas veces da la impresión de que el asunto es el problema en el mercado de trabajo de un acercamiento de las nuevas profesiones, habilidades y calificaciones con los nuevos empleos que se generan. Pero el desequilibrio es de tal magnitud, ha ido creciendo históricamente tanto y para tantos lados, ¿no? Con tantos vectores, que realmente ahí parece visualmente que el problema está y las empresas, las políticas públicas se esfuerzan por acercar la escuela y vincular a las universidades con las empresas. Pero hay que buscar en otra parte las causas estructurales del desempleo, de la desocupación y de la pérdida de instituciones protectoras del trabajo.
Gracias, Lorena. Vamos con Maximiliano entonces. Sí, primero voy a retomar algo de esto que decía Lorena, que me parece muy importante, coincidiendo con ella plenamente, que es cómo se prepara a esos jóvenes para esos nuevos puestos de trabajo en una sociedad donde se va perdiendo esa relación salarial, donde desde hace años, por lo menos en Latinoamérica, se comenzó a plantear esto de el emprendedor como el nuevo sujeto ejemplar de la sociedad, y cuando en realidad muchas veces detrás de ese emprendedor hay un trabajador precarizado, hay un trabajador en condiciones de precarización al máximo, que figura como cuentapropista, como el joven emprendedor, pero que no es más que una nueva forma de precarización. Sin embargo, más allá de esto, me parece que también la discusión de la formación, de la capacitación y de la escuela es muy importante porque en casi todo el mundo, en general, por lo menos en el mundo occidental, el sistema educativo es un sistema educativo que prepara a la mayoría de los jóvenes para un tipo de industria, la industria taylorista, fordista, que ya no existe, y esos jóvenes salen sin muchos elementos, sin casi ningún elemento, para después su desarrollo laboral, especialmente los jóvenes de los sectores populares. Los jóvenes de otros sectores de las clases más altas sí van a escuelas especiales que los capacitan para otros rangos laborales, que sí están preparados para esas cosas. Pero los jóvenes de las escuelas populares salen de sus primeros años obligatorios, los 7 años, 8 años, 10 años, según qué lugar de América sea, sin esa preparación necesaria para el trabajo. Para lo cual es necesario, lógicamente, acuerdos entre el Estado, entre las empresas y entre los trabajadores, que es lo que no viene sucediendo. No hay políticas públicas en ese sentido, porque aparte implica modificaciones en la educación, que es algo muy complicado, y que encima hay que agregar que detrás de las modificaciones de la educación muchas veces también hay planes de precarizar también al sistema educativo. Sobre la pandemia me parece importante ver cómo la pandemia, en términos laborales, afectó, si bien afectó a todo el mundo, esa no afectó de la misma forma. El impacto en los sectores laborales en América Latina es mucho más grande que en el resto de Europa, por ejemplo, siendo que en cantidad de muertes, en el impacto de la pandemia en sí, en Europa fue muy fuerte en términos laborales, por los datos de la IT, Latinoamérica es el sector más golpeado. Y dentro de los sectores laborales está lo del teletrabajo y lo del trabajo de plataforma, que me parecen las dos cuestiones más importantes, que si bien se venía planteando, como dijeron Carlos y como dice Lorena, desde hace varios años, la pandemia lo que hizo fue que dé un salto cualitativo. Por un lado, por el aislamiento hizo que los jóvenes de las bicicletas, de las motos, de los jóvenes de los repartos pasen a ser esenciales, ocultando relación laboral, sin protección de la salud, sin un salario, sin vacaciones, sin descanso, en condiciones totalmente precarizadas. Y por último, lo del teletrabajo, que siendo que estamos haciendo este debate de cara al 1 de mayo, el derecho a la desconexión toca directamente las demandas de los trabajadores que dieron origen al 1 de mayo, que era las 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. El derecho a la desconexión es un planteo básico del movimiento obrero de hace 150 años, que es dividir el tiempo de familia, el tiempo en la casa, y que se ha perdido, se ha desnaturalizado totalmente, junto con otras cosas. ¿Quién paga la electricidad? ¿Quién paga internet? ¿Quién paga la silla donde me siento? Si la silla donde me siento es ergonómica o no, si la iluminación me daña vista, si escucho bien o no escucho bien, ¿quién pone todo? Entonces, hay una cantidad, con la excusa de la pandemia, hay un avasallamiento de un montón que se aprovechó de hacer un salto cualitativo y se dejaron de lado, parece provisoriamente, esperemos que así sea y que rápidamente se pueda discutir en todos los países legislaciones que regulen toda esta forma de trabajo que se hicieron masivas en estos últimos años, en este último año y medio. Gracias, Maximiliano. Abrimos un espacio de réplica, añadir comentarios, de pronto hacer algunas consultas entre ustedes. Son bienvenidos a comentar, por favor. Sí, Irma. ¿Me permiten? Sí, en efecto yo creo que hay que insistir en que el tema del posicionamiento de las autoridades en relación a los nuevos formatos y fórmulas laborales es urgente y es un asunto global, además, porque se necesita dar un piso de certidumbre a las nuevas formas de trabajo y un posicionamiento político también en relación a los pagos
a estos sectores cada vez más amplios de empresas que también normalmente son transnacionales, que además están pues dividiendo el mundo laboral, como también ya se señaló, muy claramente entre precarizados, asalariados y precarizados por cuenta propia, pero una gran masa de precarizados, algunos con derechos laborales en merma, otros con actividades de subsistencia, y todos aportando al sostenimiento de las familias, que paradójicamente son familias cada vez menores, con mayores aportadores dentro de sus miembros al ingreso familiar, pero que tienen realmente problemas para la subsistencia y para alcanzar los niveles de vida, la estabilidad, adquirir un patrimonio, como ocurrió en otros tiempos, con niveles educativos mucho menores por parte de los jefes de familia. Quería agregar un par de cuestiones justamente sobre esta discusión. Lorena, sí. Estoy totalmente de acuerdo, digamos, con lo que han comentado los dos colegas acá, pero parece un poco sospechoso, un poco irrisorio, digamos, cómo se ha hablado hasta ahora, no nosotros, digamos, dentro de la academia, pero sí en el ámbito, digamos, empresarial, por lo menos en el caso chileno y español, que son los que yo más conozco, que se habla como que si el teletrabajo fuera algo totalmente nuevo, que finalmente explotó, digamos, justamente con el tema del COVID-19. Pero recordemos que hay algunos antecedentes previos, justamente en el ámbito de los que están más precarizados, en estos movimientos de trabajo atípicos, ¿no es cierto?, en los jóvenes, digamos, que estaban recién egresados de las universidades y que buscaban una forma de insertarse al mundo del trabajo y tuvieron su inserción justamente a través del teletrabajo. Hablo de estos jóvenes que participaban, digamos, principalmente jóvenes que participaban en los espacios coworking, digamos que en América Latina tuvieron bastante auge, y que ya utilizaban estas tecnologías de la información justamente para deslocalizarse del trabajo y que estaban ampliamente precarizados, digamos, en muchos casos subcontratados, que prestaban servicio a unas empresas que son mucho más grandes y que finalmente no era necesario realmente que estuvieran en estos espacios coworking, sino que ellos decían que lo hacían así, que subarrendaban también estos espacios justamente para tener una mayor productividad. De esto justamente yo creo que los gobiernos en el espacio latinoamericano se han aprovechado bastante, en el espacio iberoamericano se han aprovechado bastante, por una parte por el tema incluso por ya la fuerza de obra nosotros la entregamos, ¿no es cierto?, como trabajadores, pero incluso se ha dicho que nosotros también tenemos que entregar, digamos, justamente este aparatito con el cual estamos ahora justamente relacionándonos, que es un instrumento de trabajo, ¿no es cierto?, pero que finalmente nos tendríamos que hacer cargo ahora en este contexto, en muchos casos, por lo menos, nos tenemos que hacer nosotros también como trabajadores. Entonces, ahí también hay unas cuestiones sumamente delicadas que tienen que ver con la calidad del empleo, que también se ha utilizado en esta instancia para mermar también estas condiciones y han precarizado trabajos que incluso podían ser un poquito más estables en condiciones, digamos, ahora normales, fuera del COVID-19. Esperemos que también estas condiciones, como decía Maxi, como decía Lorena, más adelante también se llegue a la discusión con los gobiernos para ver cómo también se va a dar la vuelta cuando esto finalmente, esperemos así, se acabe en algún momento. Así que eso quería comentar, les dejo el espacio a los compañeros para que me interpelen o comenten si están de acuerdo conmigo. Gracias, Carlos. Vamos con usted, Maximiliano. Sí, cortito. Creo que para ver la otra cara de la moneda también, o otra de las caras de la moneda, como si fuese una moneda que tiene más de dos caras, así como la pandemia aceleró estos procesos laborales complejos, sin regulación, que interpelan a la legislación en los distintos países a que intervengan, también la pandemia evidenció cuestiones importantes. Por ejemplo, sectores de trabajo totalmente pauperizados que ahora se convirtieron en esencial del día a la mañana. Tiene una discusión de fondo, se convirtieron en esencial, y eso permite discutir la jerarquización de las tareas, por ejemplo, las tareas de limpieza, las tareas de cuidado, las tareas de salud ni hablar, las tareas de recolección de basura, etcétera, etcétera, pasaron a tener un rol protagónico. Después hay que ver eso, si eso se traduce en un reconocimiento social y en un reconocimiento económico, ¿verdad?
se evidenció la necesidad de políticas públicas, se evidenció la necesidad de la intervención del Estado y se evidenció también la necesidad del cuidado del medio ambiente. Después hay que ver qué pasa con todo eso, pero me parece importante en un panorama tan oscuro, en un panorama donde todos los días, especialmente los que estamos participando en esta mesa de debate, vemos las noticias con los muertos, vemos las noticias con los hospitales abarrotados, vemos las noticias con los problemas que tienen todos nuestros países y que estamos teniendo todos los que vivimos en ellos, como también en términos de los trabajadores, del movimiento obrero, en términos sociales, se posibilitan ciertas discusiones que son importantes resaltarlas, me parece. Perfecto, les agradecemos. Creo que se han abierto múltiples escenarios en torno a lo que ha supuesto, no solamente para el mundo, la pandemia, que normalmente se habla, pues, ¿no?, del tema de salud, de esperanza de vida, pero definitivamente ha acelerado, ¿no?, y ha generado, pues, impactos también en el sector trabajador. Gracias por sus aportaciones. Y algo que también han tocado los tres de diferentes maneras, pero lo han tocado, es justamente sobre la parte de los derechos laborales, ¿no? Y es ahí donde quisiéramos, desde la producción del programa, preguntarles de qué forma, ¿no?, los estados en Iberoamérica, y podemos, sean bienvenidos por favor a poner ejemplos de sus países o de algún otro que de pronto tengan información, de qué forma es que estos estados responden, o de pronto no, a las necesidades, ¿no?, de la fuerza laboral en nuestros países iberoamericanos, ¿no? Cómo las formas de asociatividad y de organización social responden también a las actuales dinámicas de producción desde las corporaciones. Quisiéramos escuchar sus comentarios, por favor. Bien, ahí hay un montón de puntos que nos podrían aproximar justamente a esta interpelación, ¿no es cierto?, la relación que podría tener el Estado con el mundo laboral. En ese aspecto, digamos, lo que podría tener mayor importancia y que se ha perdido con el tiempo de manera, digamos, sustancialmente distinta en los países del espectro, digamos, latinoamericano, tiene que ver con el sindicalismo, ¿no es cierto? Esta relación de la fuerza sindical que poco a poco se ha ido, y se habla también de una crisis neocorporativista, ¿no es cierto? Por muchos autores se habla de esta crisis del sindicalismo. Yo estoy justamente en esto metido por mi tesis doctoral, les comento, estoy trabajando con esto, y he revisado un poco, digamos, los indicadores, incluso en países de la OECD, que está acá la compañera Irma, ¿no es cierto?, Lorena. En el caso mexicano, imagínense, la tasa de sindicalización es de apenas un 12,5%. Para el año 2017 más o menos se mantiene en ese porcentaje, ha variado un poquito en algunas especulaciones que se han hecho sobre el cálculo de este dato. En el caso chileno, un poquito mejor, un 20,6%, pero digamos bastante residual, cuando el movimiento obrero en el caso latinoamericano ha sido bastante fuerte. Bastante estamos alejados entonces en este sentido de países como Islandia con un 90,4% en cuanto a las tasas de sindicalización, Dinamarca con un 67,2%, etcétera. Entonces, en el caso chileno, que ustedes decían ejemplificar, en el caso chileno apenas, digamos, la negociación colectiva que se produce en el año alcanza un 20,9% y está ligado directamente con la empresa y no por ramas productivas. Eso denota también y explica que para estos 1 de mayo, ya hace bastante década, digamos, las conglomeraciones que se hacían, en el caso de acá, en Santiago de Chile, por el movimiento obrero, por la Central Unitaria de Trabajadores, es bastante, digamos, limitado. Ahora va poquísima gente. Bueno, ahora en este contexto, digamos, no se puede hacer. Pero años atrás, cuando no estábamos con el COVID, digamos, ya acude muy poca gente a estas conglomeraciones. Ahora, hay un contrapunto. A pesar de esta lógica instaurada de los códigos del trabajo que fueron reformulados en muchos países de América Latina tras las dictaduras militares, que nosotros tenemos una historia en común en eso, en América Latina, ¿no es cierto? En el caso chileno, con el Plan Laboral de 1979, ojo, que lo hizo el hermano del actual presidente de Chile, don José Piñera. ¿Qué es lo que apoyaban y qué es lo que se ha estructurado de forma residual en toda América Latina? Los ataques o blanco estratégico a través de la ley hacia la negociación colectiva, atacar las huelgas laborales, la libertad sindical y por sobre todo lo que buscaban en América Latina era la despolitización, digamos, sindical, que en el caso chileno había tenido bastante auge en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, obviamente con los cordones industriales, en el cual la forma de relación entre el gobierno y el Estado se había
digamos, mantenido de una forma mucho más directa, mucho más efectiva y que había incidido también en la formulación de tipo legal. Todo eso se ha ido perdiendo, obviamente, pero aquí dejar un poquito la luz de esperanza. Ahora con las críticas que ha habido justamente a los marcos constitucionales en muchos de los países, en el caso de Ecuador, por ejemplo, yo creo que en el caso peruano también quieren ir un poquito más allá, en un tiempito más. En el caso chileno ya estamos en el tema de cómo cambiar esta constitución dictatorial, ¿no es cierto? Hay algún campo de luz, digamos, una luz de esperanza, en el cual se han tendido a formular también una lógica de nuevas leyes en el ámbito laboral y en esta relación que podría mejorar también la condición de los trabajadores. Pero para eso, digamos, queda bastante. Voy a dejarlo hasta ahí y bueno, y ahí vemos cómo lo podemos discutir eso. Gracias, Carlos. Vamos con usted, Lorena. Sí, gracias. Es un tema tan denso, tan complejo que es difícil encontrar por dónde entrar, ¿no? El escenario latinoamericano en términos políticos afortunadamente es muy diverso y se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Los estados, sin embargo, indistintamente son los responsables de generar las condiciones del crecimiento del PIB y de la productividad. Y eso es generalizado, sin duda, porque esa es la planeación macro, la aspiración de todo país, pero esto con frecuencia se confronta con los objetivos, con las demandas legítimas de los trabajadores, que son el aumento de los salarios, las jubilaciones, reparto de utilidades. Así que los gobiernos están entre congraciarse con el trabajador o con complacer las necesidades del empresariado con marcos institucionales adecuados. Ya se ha planteado acá, tiene que ver con correlaciones de fuerzas políticas, momentos históricos, pero eso define el perfil político finalmente de un gobierno y las instituciones. Ahora con la pandemia, los gobiernos, hay que reconocer en el caso de México, han apostado en mucho a salvaguardar la integridad de la población, sacrificando metas económicas. Sin embargo, ya en términos más amplios y más de largo plazo, parecen las opciones políticas en relación con la postura con la situación de los trabajadores, parecen así como muy limitadas, ¿no? O hay una cierta inclinación a revisar cuestiones laborales, no muchas, pocas. En México se está revisando, por ejemplo, la figura del outsourcing, la subcontratación, terciarización, pero en general podríamos definir tres grandes posturas, ¿no? Una cierta disponibilidad para revisar algunas figuras laborales que interesan a los trabajadores. Otra, la complacencia más abierta hacia las necesidades de atraer inversión. Y otra, no pudiendo mover, este segundo punto, utilizar mecanismos redistributivos en forma de políticas sociales, como los programas de transferencias condicionadas, hacia la salud, hacia el subsidio al consumo, que van al sector obrero, pero que no afectan la distribución de los ingresos de los trabajadores finalmente, ¿no? Entonces, creo que por ahí se puede situar e identificar el perfil político de cualquier gobierno en este momento. Y bueno, ahora sí que para medir el pulso basta revisar en cada país qué queda, ¿no? De las jornadas laborales estrictas, del trabajo para toda la vida, de las instituciones, de las pensiones, ¿sí? ¿Qué tanto realmente se han conservado esa jubilación alrededor de los 60 años o se privatizaron las pensiones y además se está postulando que trabaje el empleado hasta los 70 años o más si puede, ¿sí? Con el contrapeso de que los jóvenes no encuentran espacios laborales, siendo que están mejor calificados que nunca las generaciones jóvenes, ¿no? Nunca como ahora los trabajadores jóvenes, las nuevas generaciones de trabajadores, habían tenido tantas herramientas y tan pocas oportunidades, y frente a sí un escenario de tanta incertidumbre y vulnerabilidad por formatos contractuales que no tienen que ver con el COVID, pero que también están presentes en toda América Latina, ¿no? Como las becas de aprendizaje, contratos de primer empleo, renovación periódica de contratos, ¿sí? Que no dan ninguna certidumbre a futuro a los nuevos egresados de educación superior con posgrados, con idiomas, con habilidades tecnológicas.
¿Qué tal abanico? Irma Lorena, te juro, te escuchaba y digo, Dios, cuántas cosas y en verdad, qué en deuda estamos, ¿no? Bueno, los estados por justamente tratar de organizar estos derechos laborales todavía ahí en el tintero. Muchas gracias. Maximiliano, te escuchamos. Sí, son demasiadas cuestiones, así que voy a tratar de ser breve y comentar solo una. Me parece que cuando hablamos rol del Estado, nos tenemos que preguntar de qué Estado estamos hablando. Y acá que veníamos comentando la ofensiva patronal y los cambios en las condiciones de trabajo y los cambios tecnológicos, tenemos que tener en cuenta que en la década del 70 se combinó esa tercera revolución industrial con esa ofensiva patronal a nivel mundial, que una de las demandas, una de las exigencias que tuvo fue el retiro del Estado y de sus derechos laboral protectorio, el retiro del Estado, el retiro de ese estado de bienestar, ese estado que en Latinoamérica funcionó con sus idas y vueltas, con sus contradicciones, pero que generaba un marco hacia todo el movimiento. Posteriormente, es esto que estábamos hablando, se empezó a ver la fragmentación del movimiento obrero entre trabajo precario, trabajo informal, trabajo ilegal, trabajo por cuenta propia, trabajo contratado por 3 meses, contrato basura que le llamamos en Argentina, contrato a prueba, cantidad de contratos. Eso generó, lógicamente, una desindicalización. Los sindicatos también tardaron, incluso en muchos casos todavía no lo lograron, ubicarse en ese nuevo contexto laboral y solo se quedaron representando en muchos casos a los pequeños grupos efectivos, legislados con protección y dejaron por fuera a la mayoría de las poblaciones laborales marginadas. Y eso hizo también una pérdida de identidad del colectivo obrero, el movimiento obrero, por eso tomo lo que decía Carlos, ese movimiento obrero que marchaba los 1 de mayo con sus banderas, con sus demandas, ha sufrido golpes grandes por esta situación y sumo por lo del retroceso del Estado con la ofensiva que incluyó la muerte, desapariciones, asesinatos de dirigentes sindicales y que hasta el día de hoy en algunas regiones de Latinoamérica lo seguimos viendo. Cuando uno ve la información de Colombia en muchos casos, cuando uno ve información de algunos países, los datos siguen siendo alarmantes sobre los asesinatos, sobre la masacre de dirigentes sociales y sindicales. Ahora, me parece que es importante, con esto cierro, ver que esa ofensiva patronal que se tradujo en el neoliberalismo está siendo cuestionada, por lo menos en Latinoamérica, en Europa también, desde mediados, desde el inicio del 2000, pero, insisto, con idas y vueltas, con contradicciones, y es claro que en los procesos de ofensiva patronal, cada derecho que se le quita a los trabajadores, al movimiento sindical, al movimiento obrero, después no es tan fácil recuperarlo por más que sea un proceso políticamente favorable tiempo después, ¿se entiende? Tarda una legislación que se modifica, una ley que se cambia, un artículo que se le quita a los trabajadores, dura muchos años, incluso después pareciera que no se puede recuperar las legislaciones de tiempos mejores. Sí, por favor, justo para la réplica. Irma Lorena, te escuchamos. Sí, escuchando al colega Maximiliano, me mueve a reflexionar el paralelismo de dos procesos interesantes, ¿no? Que se intersectan, que se complementan y que explican muchas cosas, ¿no? Por un lado, la devaluación histórica del precio de la fuerza de trabajo y por otro lado, la fragmentación de las identidades y de la subjetividad obrera, ¿no? Que tiene que ver mucho con este desmantelamiento que lleva décadas del sindicalismo por infinidad de razones y entre ellas por las nuevas tecnologías de organización del trabajo al interior de muchas de las transnacionales que para empezar ni permiten sindicalización y que además llaman a los salarios para la productividad, al individualismo, a no establecer alianzas de clase. Eso al interior de las empresas, pero bueno, está los medios de comunicación y la ideología que llaman a un sálvese quien pueda, ¿no? De esta situación de crisis donde colocarse y venderse mejor parece ser la salida individual. Gracias, Irma Lorena. Carlos, ¿le escuchamos? Sí,
Ahí quería agregar que, bueno, la legislación en muchos países de América Latina, y en eso tenemos algo en común, recordar que la legislación, por ejemplo, en el caso chileno, el primer Código del Trabajo es de recién del año 1931, y tienen siempre una causa de ser, digamos, la legislación, digamos, bastante tardía, ya en el siglo XX aparece esta legislación por una cuestión, por el tema de la cuestión social, tras la muerte, muchas masacres, digamos, en la pampa, digamos, del norte de Chile, en la minería, donde nace el movimiento obrero chileno, eh, tiene que ver también con una lógica de domesticar, ¿no es cierto?, esta identidad de clase que ya se había conformado por grupos políticos bastante bien constituidos, por lo menos acá estaba lo anarquista, ¿no es cierto?, el movimiento comunista, que tenían un amplio aspecto, digamos, de intersección, de relación directa con el Estado y que estaba logrando cierta incidencia en leyes tan importantes como el tema de las horas de trabajo, no trabajar de sol a sol, como decíamos acá, el derecho a la silla, cuestiones que son esenciales, y que bueno, y que muchos decimos vienen de muy atrás, y parece un poco irrisorio, digamos, en esta primera parte de la intervención que estoy haciendo ahora, de que personas que, como bien decía Lorena, en áreas como que se han feminizado, como el área de ventas, han perdido justamente este derecho a la silla. La vendedora, por ejemplo, no tenía derecho a sentarse en la hora de trabajo, por lo menos en el caso chileno. No se podía sentar. Tampoco podía ir al baño, digamos, muchas veces en el día, porque también era mal visto. Estas también son lógicas de transformación, digamos. Pasamos de un estado, de una lógica más bien benefactora, pasamos a una lógica, tras estas dictaduras que hubieron en muchos casos en Latinoamérica, a esta lógica neoliberal, que digamos, el gran laboratorio, digamos, justamente ocurre en este país, y yo he visto cosas que aquí, y se están repitiendo ahora, que fueron aquí, y se están repitiendo incluso en Europa, que me llaman muchísimo la atención. Una segunda parte de la intervención, como para cerrar, tiene que ver justamente con los alcances de la globalización, ¿no es cierto?, en estos aspectos. Hicimos un estudio en Europa sobre los efectos de la globalización en el sector de transporte, por ejemplo. Aparecen empresas que tampoco dejan el espacio, esta identidad que hablaba bien Lorena, de la constitución de tipo obrera, ¿no es cierto? La identidad obrera no existe como tal. ¿Por qué? Existían estas empresas buzón, que le llaman en Europa, en el cual los transportistas no tienen, digamos, la oficina es simplemente algo de 3x2, en la cual hay una secretaria, y no hay vinculación más allá de eso. Son trabajadores de distintos países, principalmente Europa del Este, los que prestan servicio a estas empresas de tipo transnacional y los cuales están totalmente precarizados, o sea, se ajustan a la legislación del país que más le conviene a la empresa. Eh, Esto ha tenido mucho efecto, digamos, mucho efecto, en el cual, digamos, la organización sindical ha perdido mucho peso. Ahora, hay una parte positiva, yo le decía en el caso chileno, ahora se está hablando de nuevo mucho de los sindicatos y bueno, estoy muy contento de eso, porque está hablando de un proceso de rearticulación. ¿Dónde va la rearticulación? Justamente en la posibilidad de los cambios de los marcos constitucionales empieza a tener una participación, digamos, más activa, se reactivan, digamos, los sindicatos, por lo menos en nuestro país, y he visto que está pasando más o menos lo mismo en el caso ecuatoriano. Entonces, eso es muy atractivo, digamos, esa lógica de la crisis neocorporativista puede ser que tenga un final, que veíamos que hasta ahora se mantenía latente, por lo menos en el aspecto latinoamericano. Esperemos que sea así para que cambien las cosas, digamos, a beneficio del trabajador, que se ha visto bastante precarizado, por lo menos en este último espacio del tiempo. Gracias, Carlos. Maximiliano. Sí, voy a insistir con esto. La necesidad imperiosa de acuerdos bilaterales, acuerdos tripartitos entre el Estado, las empresas, los empresarios y los trabajadores, y la necesidad de reconstrucción del movimiento sindical, que en un mundo donde ahí se vive un proceso terrible de concentración y de centralización del capital, donde cuando uno ve las estadísticas, 200 empresas manejan el 80% de la producción mundial y del comercio mundial, donde cuando uno ve que, por ejemplo, en Amazon, Estados Unidos, los trabajadores de una de las empresas que más ganancias tuvo en los últimos años tienen que orinar, tal cual lo dijeron ellos, en botellas. Entonces, ese movimiento sindical es necesario, que se globalice también, entendiendo por esto que tiene que tener marcos de acuerdos globales, tiene que tener campañas globales de lucha, tiene que tratar de coordinar con los trabajadores de los mismos grupos económicos, porque el mismo grupo económico que está en Chile, que está en México, que está en Argentina, está también en España, está en Somalia, está en Marruecos,
y son muy importantes esas campañas, y es muy importante que el movimiento sindical reconozca a todos los trabajadores con sus distintos tipos de contrato, con sus distintos tipos de modalidad, con sus distintos tipos de gestión, como trabajadores a representar. Porque esa faceta fue la que hizo que el trabajador pierda en muchos casos esa identidad, no se reconozca como parte de ese colectivo sindical y lleve a las estadísticas que, como bien decía Carlos, estadísticas de descenso muy grande en la tasa de afiliación, que sin embargo igual no quita que cuando uno ve después los casos específicos de cada país, en los lugares de trabajo, etcétera, siguen siendo los sindicatos los que motorizan las luchas y los que siguen consiguiendo derechos y reivindicaciones para los trabajadores de su colectivo. Gracias, Maximiliano. La verdad, gracias a los tres por sus participaciones, por los comentarios, por los enfoques que nos han presentado. Me gustaría invitarlos a una rueda final de comentarios de pronto a nivel de conclusiones, como para el cierre, o como alguna vez un invitado me dijo, me gustaría no generar conclusiones, sino nuevas preguntas, lo que ustedes gusten. El espacio es vuestro. Los escuchamos. Bueno, más que nada, yo estoy en la perspectiva justamente de lo que dijo último. Yo creo que lo mejor sería dejar el espacio abierto a muchas preguntas, incertidumbre y ver las posibilidades que nos va entregando el destino, ¿no es cierto? Justamente en estos espacios donde está tan complicado todo, justamente por esta pandemia de tipo global, digamos, incluso se ha llegado a hablar por parte de muchos científicos, hablan sobre que primera vez estamos viviendo un aspecto que tenga que ver netamente con una globalización en lleno. Claro, antes siempre estaba ciertamente localizadas las cosas y ahora nos llegó el COVID, tanto países ricos como países pobres, etcétera. Entonces estamos hablando de una globalización real. En el ámbito del trabajo, digamos, hay muchos elementos a considerar. Yo le hablaba sobre una cierta luz de esperanza que estoy viendo con los procesos de rearticulación, digamos, de las leyes en América Latina, de los marcos constitucionales, y que abren el espacio justamente los derechos fundamentales en los cuales está implicado el mundo del trabajo. Así que los dejo con cierta esperanza en el mundo de manera de poder ver eso como algo a mejorar a futuro. Gracias, Carlos. ¿Seguimos con ustedes, Magdalena? Sí, por mi parte, pues nada más insistir en la necesidad de observar estos procesos tan graves, tan críticos en perspectiva histórica. Es fundamental. Ahora el problema del COVID ha puesto muchas cosas en foco que ya estaban ahí y que quisiera por lo menos apuntar, ¿no? Una en la que ya he hecho énfasis es el enorme desequilibrio que arrastramos en el mercado de trabajo y que pone prácticamente contra la pared a las nuevas generaciones de trabajadores, donde lo que se les ofrece son prácticamente contratos de adhesión, sin ninguna posibilidad de negociar qué necesitan, cómo quieren vivir, ¿no? O sea, los trabajos los toman o los dejan. Otro asunto es la multiplicidad y la diversidad de formatos laborales sobre los que el Estado y las políticas públicas deben tomar una posición para tratar de revertir a través de instituciones esa vulnerabilidad creciente de los trabajadores y esa fragilidad de vínculos que parecen indescifrables. Otro asunto es el crecimiento de los trabajadores autónomos que poco mencionamos, bueno, sí se tocó, pero que importa mucho enfatizar porque hablamos de retroceso de normas laborales, pero a todo ese mar de ocupados al margen de lo salarial no les toca ni siquiera eso, ¿sí? Y a nivel mundial esta cifra llega ya en el año 2020, de acuerdo a datos de la OIT, a 45% de la población activa. Es decir, estamos cerca de la mitad. No es poco. Y además, si el otro 55% está en 60 y tantos por ciento en sectores informales y precarizados, realmente la situación es en extremo crítica. Y por último, bueno, la necesidad de políticas públicas más comprometidas con el trabajador. Gracias, Lorena. Maximiliano, cerramos con usted. Y voy a dejar con una pregunta abierta, una breve reflexión. Cuando
apenas inició la pandemia, era muy común escuchar cosas en los medios de comunicación o en charlas con amigos, con amigas, de si íbamos a salir mejores después de la pandemia. Estaban los que eran muy positivos y decían después de esto íbamos a cambiar radicalmente, y estaban los negativos que decían que no, que después de esto nos esperaba lo peor. Seguramente la pandemia no nos va a hacer ni mejores ni peores, pero sí la pandemia posibilitó que veamos una radiografía en un segundo de un montón de cosas que estaban pasando y que siguen pasando, perdón. Lo que habrá que determinar es cómo vamos a intervenir los que estamos acá como sociólogos, como sociólogas, cómo va a intervenir el movimiento obrero, cómo van a intervenir los estados, cuáles van a ser las políticas públicas referido a ello, qué van a hacer los grupos empresarios, las corporaciones empresarias, y si vamos a ser capaces de pensar en políticas para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la humanidad en general, para el cuidado del planeta en general, y un desarrollo que sirva a toda la humanidad y a todo el planeta, y no solo a grupos, a grandes corporaciones que son las que se beneficiaron, por lo menos en los últimos 40 años, con políticas económicas y con saltos productivos y tecnológicos, y todo lo que estuvimos hablando en esta interesante mesa. Muy bien, muchísimas gracias a los tres, gracias Carlos, gracias Irma Lorena, gracias Maximiliano por esta interesante tertulia, ese interesante debate. Agradecer también a todos nuestros espectadores, a continuar en sintonía de los diferentes espacios de conversatorio que vamos a seguir abriendo aquí desde la Asociación Iberoamericana de Sociología. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.